¿Listo, Páramo? ¿Ya estamos? Medicamento que demuestra que no soy robot. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Este es el primer intento de una serie de transmisiones en vivo que se llamarán Dos Viejos Ñoños. En este caso soy un ñoño y no tenemos a un viejo ñoño del otro lado. Del otro lado tenemos a Papá Pitufo. Es un ñoño y un viejo, porque yo sabemos que no soy ñoño, pero bueno, no vamos a discutir eso porque lo hemos discutido incesantemente. Es más, miren, tenemos este personaje que tenemos aquí es tan relevante que ha salido en un montón de series de televisión y caricaturas y tiras cómicas. Puede ser David el Gnomo, puede ser Papá Pitufo, puede ser un troll, un troll genérico. Ya saben, ese tipo de cosas, ¿no? Pero al menos no soy un teddy bear masticado. No, afortunadamente no lo eres. Como tú. Pues sí, ¿qué te digo, Paramito? ¿Qué te digo? La cosa bueno, es... no vamos a pelear ahora. ¿Por qué no siempre es buena idea pelear? Visitas, o debería haber visitas. Yo espero que alguien nos esté viendo, si no, pues... Ni modo. Qué pena, pero pues ahí estamos, ¿no? Claro, claro que sí. A ver, ¿de qué va esto? Queremos hablar sobre ciencia ficción, fantasía, ese tipo de cosas tan arraigadas a los ñoños. Bueno, un par de tantas cosas arraigadas a los ñoños. Digo, también hay cómics y hay películas basadas en los cómics. Y hay un catálogo impresionante de cosas ñoñas de las que podemos hablar. Pero hoy vamos a hablar sobre ciencia ficción clásica y algunas cuestiones muy puntuales como robots y cómo han aparecido justo en novelas de ciencia ficción clásicas, cómo han aparecido, cómo han ido a dar al cine y a series de televisión y cómo se convierten algunos en productos culturales que son conocidos prácticamente por todo el mundo. A lo mejor no conoces el nombre, pero lo has visto y sabes que es algo de ciencia ficción o es algo que ha salido en una película. Es un referente cultural en ese sentido. ¿Qué piensas, Param? Que sí, y que además que una de las cosas curiosas es que la ciencia ficción, que a lo mejor intentaba prepararnos para la llegada de los robots, en realidad fue como viéndonos como conspiranoicos, como conspiralocos, como que hizo una cortina de humo, porque los verdaderos robots que existen ahora, que existen, son muy diferentes, no son esos, no parecen seres humanos ni nada, pero hacen un montón de cosas, desde trabajo industrial hasta todo el mundo lo hemos sufrido cuando quieres hablar a un lugar y te responde una máquina que además tiene ideas muy raras. Pero además que esas ideas además son raras, pero si tú las ves, se parecen a muchas de las, como tú lo dices, a muchas de las personalidades que tienen estos robots en la ciencia ficción. Y también ver cómo han evolucionado, digamos, desde robots puramente mecánicos. Hace ratito hablábamos de la mujer de Metrópolis, hasta seres que en realidad son como los replicantes, que son biológicos. Eso es bien interesante, porque finalmente, ahorita que tocabas el tema de los replicantes, no es un tema nuevo. ¿En qué año salió Los androides sueñan con ovejas mecánicas? ¿Te acuerdas, Páramo? No me acuerdo. Con ovejas eléctricas. Ovejas eléctricas, pero ya es un libro viejo y ya habla de clonación en estos tiempos. Y luego podemos ver la obra adaptada, que tiene muy poco que ver la película con el libro como tal, que es Blade Runner con Harrison Ford, y que justo habla de estos replicantes, ¿no? De estos robots biológicos que tienen
la capacidad de pensar, de sentir, pero que tienen una vida limitada. Sí, que desde mi punto de vista, esta es una de las muchas, de las innumerables ejemplos de una novela que no necesariamente, o un cuento que no necesariamente es bueno. A mí no me gusta el original, y que hace una película maravillosa. Y hay muchos otros casos que ya iremos desarrollando en esta serie de programas, pero es cierto. En este caso que tú dices, tiene una vida limitada, pero los androides en Hyperion, en la saga de Hyperion, al contrario, tienen una vida extraordinariamente larga. Y curiosamente, están prohibidos en casi todos los mundos, y tienen un color azulado para que la gente no los confunda con seres humanos. Claro, pero... Dime, no, síguele. No, porque entonces, porque habría que ver cuál es la definición de qué está vivo y qué tiene conciencia. Algunos dicen, los replicantes o los androides no son verdaderos seres humanos porque están diseñados. Pero si nosotros nos metemos a la biología, vemos que nosotros en cierta manera estamos diseñados. ¿Por qué ahora yo estoy enfermo de la tiroides? Pues porque en cierta manera estaba diseñado, es una enfermedad que tiene una propensión hereditaria, estoy diseñado para enfermar de la tiroides. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué tú eres alto? No eres alto por una decisión de voluntad, eres alto porque tu papá es alto, tu mamá es alta, tu familia es alta, los sonorenses son altos. Y del experimento que nos pusieron en la primaria con los frijolitos. Sí, entonces está muy interesante, esto. Y por otro lado, tenemos ahorita que ya empezaste a hablar de cómo se diferencian los robots de los humanos y todo esto, tenemos a Asimov, que yo sé que tú no eres muy fan de los robots en Asimov, pero creo que podemos hablar bastantito al respecto porque es algo completamente distinto. Los robots, bueno, en la Tierra, sí, no son bien vistos por los humanos en la Tierra al principio, en la saga de los robots, específicamente en Bóvedas, y eso lo podemos ver en el libro de Bóvedas de Acero. Pero vamos, Elijah Balli, que es el protagonista de esta historia, es enviado a un planeta donde la población humana es mínima y tienen un ejército de robots para ellos. Cada humano, cada solariano, que no es otra cosa que un humano que vive en ese planeta y que está libre de gérmenes, tiene a cientos, miles de robots a su cargo, que se ocupan de todo lo que hay que hacer para esta persona y evitan que haya contacto físico entre humanos sin necesidad de una pandemia. Por ejemplo, ahorita, hablando de la pandemia, que ahorita Gabriel y yo estamos hablando por videoconferencia, pero realmente, en el libro hablan de una tecnología tridimensional impresionante, que lo único que te falta es poder tocarte con la otra persona, pero si no, no te das cuenta de que están en espacios distintos. Pero ese es otro tema del que hablaremos después. Así es. Pero vamos, sí, y también me hablabas, por ejemplo, de Terminator, ¿no? Que también que empezamos a hablar ya de inteligencia artificial. Cómo en Terminator las máquinas se voltean contra la humanidad, ¿no? Sí, pero y esto me recuerda a otra cosa. Si tú recuerdas la serie que para mí marcó mi vida en muchos sentidos, porque la vida es muy pequeño, Perdidos en el Espacio, el robot es una máquina mecánica que tiene un cerebro de computadora, pero tiene sentimientos. El robot quiere a Will y es su nana, pero no solo es su nana, es como su nana cómplice. A ver, mira, el Panda, Marco Sáenz, saludos Panda, nos está diciendo que los androides sueñan con ovejas eléctricas, es del 68. La robot de Metrópolis justo se llama María, no lo habíamos mencionado, pero es verdad que se llama María. Y que el término robot cumplió 100 años de ser inventado, ¿no? Que esos son buenos datos que
que a lo mejor le podrían interesar a las personas. Claro. Y que en algún momento sería bueno invitar al Panda si es que quiere y si se deja y no le da pena. Porque el Panda también sabe un montón de estas cosas. Y yo creo que ahora con esto que nos está diciendo el Panda, a mí me gustaría mucho hacer algo adicional. Después ponemos al final de cada programa, o antes, según. Yo creo que al final hacemos unas infografías o unas numeralias, según el tema, con datos importantes de los robots y de ese tipo de cosas. Me late, me late. Eso yo creo que estaría padre. Porque además, a mí también me gusta mucho que empiecen a participar otras personas, que participen nuestros amigos, empezando por ellos, y que además saben mucho de eso, y que además ellos sí son ñoños. Y como tú, No como yo, que no lo soy. que eres ultra mega ñoño y que entiendes referencias de Star Wars, aunque digas que no es cierto. No, pero bueno, entonces sigamos hablando de eso. Nada más eh, como breviario cultural, me acuerdo del día que llegó Gabriel Páramo a la casa, quejándose amargamente porque dijo, sí, soy un ñoño, entendí todas las referencias de la película de Han Solo. ¿Sí o no lo hiciste, Páramo? Sí, cierto, Se sí. quedó en mood. Bueno, pero seguimos Ahí con está, nuestros robots. Páramo es un ñoño. Estamos con A nuestros ver, robots. inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como se desarrolla, una inteligencia hiperlógica y todo eso, en realidad es una inteligencia no humana, pero además no solo es una inteligencia no humana, es una inteligencia no humana y extraña la inteligencia humana. Si algo determina la inteligencia de los seres humanos y algo la ha hecho valiosa, es precisamente que es intuitiva. ¿Por qué el ser humano aprendió del peligro? No solamente, no haciendo un análisis lógico y frío, sino, esto quema. Bueno, entonces ya no me voy a quemar. Pero, ¿y si esto que quema le pongo carne para que se queme? ¿Y si esto que quema se lo echo a aquel otro que me cae gordo? Sí, de manera empírica, por Sí, completo, y ¿no? entonces tendríamos ahí sí como el desarrollo de dos inteligencias, que eso es una de las partes, desde mi punto de vista, más rescatables que tiene qué bueno que se me olvidan las cosas. La vejez, Páramo, la vejez. Sí, esa es una de las cosas que tienen más rescatables. ¿Cómo se llama esta película clásica de los 90? De una realidad que después hicieron unas muy chafas. Yo se rajó el Panda, dice que no tiene webcam. Le puedo decir al Panda que no necesita una webcam. Yo no estoy utilizando una webcam, estoy utilizando un teléfono celular Yo conectado a la también. computadora como webcam. Así que no me venga con yo lo cosas. estoy usando directamente como teléfono celular, desde mi nave espacial. Es que exactamente, Páramo está enviado al espacio exterior. Está en una emisión muy rara. Película? Ay, tengo el nombre que se me olvida. A ver, ¿Se otra vez. hicieron otra? Película de los 90. ¿De qué trata? De una inteligencia artificial que domina el mundo y sale Neo y sale Matrix. Wild Rabbit y todos. Matrix. Una de las cosas que más rescatable tiene Matrix es precisamente que no es el uso de las máquinas, porque si te fijas, cuando la combaten desde máquinas, se utilizan máquinas y computadoras para combatirla, sino es el tipo de inteligencia, la inteligencia intuitiva de los seres humanos contra la inteligencia lógica de Matrix. Sí, es correcto. Y los dos tienen que reunirse, tienen que juntarse, porque hay algo que escapa a la inteligencia artificial, que es el agente Smith. No, el agente Smith también es... Pero él logra escapar, pero él logra escapar de la inteligencia en colmena y se convierte en un virus. No, el agente Smith sigue siendo parte de la inteligencia en colmena que está hecho para destruir a los seres humanos. Sí, pero en algún momento el mismo señor Smith dice, no sé qué pasó, que logré salir de ahí. Ya no soy controlado por... No. Y
mismo pero acuérdate que dice, incluso y lo dice él no claramente, es el mismo. ajá, él dice que él y Neo son el mismo, son los dos lados de la moneda, son los que están para Sí, dar balance, que es pero la auténtica inteligencia intuitiva de la que tú hablas. bueno, yo no, eso. Pero de todas maneras, esa película se me hace que luego enloqueció. O sea, que después de la primera entrega enloqueció terriblemente y se volvió una cosa horrible. Que por cierto, la filosofía de la película, mucho se dijo sobre la filosofía de la película. La filosofía de la película está basada en el libro Simulacro y Simulación, que es una cosa loquísima de Jean Baudrillard, creo. Sí. Sí, de Jean Baudrillard, que es una que es un sujeto que ha estado hablando siempre de distintos tipos de realidades. Uh-huh. Y es lo que presenta Matrix, distintos tipos de realidades, ¿no? No hay Sí. una realidad, hay varias realidades. O distintas verdades. Sí, sí. Ahora, también a mí, bueno, no, sí, en eso tiene razón. Pero entonces tenemos, bueno, ya tendríamos la inteligencia del Terminator. ¿Qué pasa Ajá. con Terminator? Terminator no, o sea, las máquinas siguen siendo máquinas. ¿Sí? Eso se me hace muy interesante de Terminator. La máquina sigue siendo máquina, pero hay una inteligencia que es la que las utiliza de una forma y los humanos que la utilizan de otra. Tenemos a la compañera Annie Fragmento que se declara un zombie que no va a participar, pero que va a estar escuchándonos o que nos está escuchando. Saludos, abrazos y besos. Insisto, Panda, de verdad no tendrías que venir a estar con nosotros en una de estas, porque sí sabes un resto y sí podrías participar muy bien del tema. ¿Se puede No, poner una bata blanca y que no lo veamos? que sea fantasma Sí, y le pintamos dos ojitos negros para que sea un panda fantasma. sí, exacto. Y una estrella solitaria para que todo el mundo sepa que es fan de los Vaqueros de Dallas. No me estoy riendo, Panda. No me estoy riendo. ¿Qué pasa, Okay. ¿Qué pasa? Yo solo digo que el que se ríe se lleva panda, ¿eh? Si se lleva Por contigo, eso no me estoy sí, riendo. tú puedes cargarle las pilas de regreso para este pandita. No me estoy riendo, no me estoy riendo. Bueno, ok. Ok, sigamos pues. Entonces, síguele. Tenemos, bueno, tú querías decir algo. No, sé que... Estás hablando de los tipos de inteligencia, Sí, la artificial, la lógica, la... o sea, que la- la inteligencia artificial termina de ser lógica. Y, por ejemplo, en Star Trek hay dos personajes que así como arquetípicos, pero que además, si te fijas, sobre todo el primero que es el más interesante, que es el señor Spock, cambia. El señor Spock no solamente cambia en el desarrollo de las series, de las distintas series, sino que cambia, que ese era un fenómeno que le pasa mucho a Asimov, cambia cuando se van descubriendo nuevas cosas y cuando se van desarrollando nuevas ideas. Me explico. Cuando empieza Fundación Asimov, que empieza en los años 50, él, Al principio, sí. él decide que puede existir algo que se llama la psicohistoria, que te va a determinar hasta el último grado de perfección qué va a pasar miles de años después. En los últimos libros, la psicohistoria ya no existe. ¿Por qué? Porque Asimov se dio cuenta que en la ciencia había entrado otras ideas, había entrado la teoría del caos, y resulta que la historia tiene tantas interacciones que es imposible predecirlo. Porque además lo que pasa en un lado mueve una cantidad infinita de interacciones, que es un poco pues, lo que pasa, y ya lo vamos a ver, acerca de si se puede cambiar o no se puede cambiar el futuro y ese tipo de cosas. Que lo veremos en otras sesiones. Que podremos hablar sobre justo viajes al futuro y al pasado, ¿no? Uh-huh. Que eso estaría bien interesante. Y que hay un montón de material al respecto, ¿no? Así es. De entrada, ¿cómo se llama este? ¡Ay! El libro de Wells. De la máquina del tiempo.
del tiempo. Y tenemos un montón de cinematografía que habla al respecto. Sí. Por ejemplo, hay una adaptación de La máquina del tiempo, pero con Sherlock Holmes y Jack el Destripador que viajan a los años 80, pero a Estados Unidos. Y pelean contra el Santo y Blue Demon. No, imagínate a Sherlock Holmes pidiéndote en un McDonald's, ¿no? Y se le queda viendo con cara de, ¿tú qué? ¿Cómo que un té? Estamos en Estados Unidos, pide una coca, ¿no? Ese tipo de cosas. Cómo los viajes del futuro son una cosa muy delicada porque tienes que entrar en la cultura reinante, ¿no? Tienes que hablar en los mismos términos que hablan las personas de esa época. Es un poquito como lo que decía Roland Barthes en términos de lenguaje. El lenguaje es un sistema de reglas un sistema de signos. Y tú tienes que entender esos signos, es como un juego de mesa, tienes que entender las reglas para poder comunicarte con los otros. Para viajar al futuro o al pasado tienes que hacer lo mismo. Es lo que dice el doctor Emmett Brown. Tienes que pasar desapercibido para poder interactuar. Sí. ¿Sí? Pero también la gente no se está fijando en toda la gente. No, a mí en ese sentido, por eso me fascina la película Pide el tiempo que vuelva, que no es ciencia ficción, pero es como hermanita de la ciencia ficción, que cómo regresa Christopher Reeve, cómo regresa al presente. Porque en el traje que había comprado... ¿Qué viaje el tuyo? Pídele al tiempo que vuelva. El traje que había comprado, que era como antiguo, y que además le dicen, ¿por qué tiene? Cuando regresa al pasado, le dicen, ¿por qué usas un traje muy viejo? Ese traje no se usa desde hace 20 años. Sin embargo, ¿qué encuentra? Encuentra una moneda moderna de 1 centavo y eso lo regresa al presente. Y ya jamás puede regresar con su enamorada. Son tokens, ¿no? Los llamados tokens, que nos hacen regresar a la realidad. Si vieron la película Inception de Christopher Nolan, se habla bastante al respecto. Son distintas realidades, en distintos niveles, a través de los sueños. Para regresar a la realidad necesitas un token, algo que te conecta a la realidad. Sí, no, aquí lo que pasa es que al encontrar el centavo, se deconstruye el pasado. Sí. Pero los viajes en el tiempo son muy complejos. Hay una serie española, pero ya no sé por qué estamos hablando de viajes en el tiempo si no tenemos que hablar de viajes en el tiempo. Tenemos que hablar de viajes en el tiempo. Me acuerdo que existía esta serie de los años 60 de viajeros en el tiempo, que te mandaba a distintas épocas de la historia, con este par de sujetos que no recuerdo sus nombres, pero que se aventaban a un túnel en forma túnel del tiempo. Exactamente, el túnel del tiempo, ¿no? Y que era parte de la ciencia ficción que aparecía en la tele en los años 60, junto con Perdidos en el Espacio, con el robot. Que dice peligro, peligro, peligro. Jim Robinson, ¿no? Con el doctor. Sí. Y que está basado en Robbie Robot. En Netflix, me parece, ¿no? Que a ti te gustó bastante la adaptación de Netflix, a mí sí ¿no? Me gustó porque toman una idea general, pero la modernizan, desde mi punto de vista, la modernizan de una forma muy, muy adecuada, pero parece que a la gente no le gustó y nada más va a haber 2 temporadas. Uy, qué mal, hombre. Sí, yo me he dado cuenta que las series que me gustan de ciencia ficción y ese tipo duran pocas temporadas. En general, las series de ciencia ficción duran pocas temporadas. Tienen mucho éxito, pero duran poco. Sí. Porque la ciencia ficción sigue siendo en realidad de nicho. Cuando la ciencia ficción sigue siendo leal a la ciencia ficción, sigue siendo de nicho. Y ahí voy a decir algo que sé que me van a odiar media humanidad, pero por eso Star Trek, Viaje a las Estrellas, por eso Star Wars, a mí no me parece tanto ciencia ficción, sino cuentitos chistosos que tienen robots. Yo siempre he dicho y no importa que Star Wars haya tomado
Ajá. no importa que sea de Disney o de Siempre Lucas, todas las series así, y con magia, y con la fuerza, y yo soy tu padre. Sí, no, yo siempre he O dicho que sea, Star Wars es más bien una suerte de épica. pero eso desde mi punto de vista tampoco lo invalida. Si te gusta, qué bueno que te guste, Sí, porque es una historia épica. y tiene cosas memorables, además, tiene cosas memorables. Y hay una cosa que también es cierto, es muy para ver, está hecha muy para el cine, está muy pensada en el cine. Y eso está muy padre. Dice, dice el panda que no te ve, qué raro, porque yo sí te veo. No se ve. Ah, que no te ves para quién sabe ¿No por veo? qué. A Ahí ver, ya voy a se ve, quitar a ver. Tal vez sea tu fondo para mí, tú. A ver, ahí ya se ve. Pues no sé si se ve o no, pero lo escuchan, creo que lo escuchan y eso es Sí, importante. ok. Entonces, porque creo que otra cosa que debe tener este programa es que no estamos para decirle a la gente qué le debe gustar ni qué no le debe gustar. Creo que hablamos de lo que nosotros pensamos y vemos, pero o sea, a nosotros jamás nos ha gustado que nos digan, es que debes ver esto porque te debe gustar, pues no, o sea, si te gusta, te gusta, si no, no. Es correcto para mí. Y que yo considere que no es ciencia ficción, de verdad no lo invalida y tampoco quiere decir que yo no lo vea y que, oh, mira, me va a quemar los ojos. Pues no. Pues no. Pero bueno, para mí nos quedan 4 minutos. Este Pues programa yo creo que en estos... y ahora para los que nos están viendo, ¿Cuál es tu robot mi robot favorito? Dímelo. favorito, híjole, es que es difícil porque podría decir, en términos de ciencia ficción clásica, me parece que el robot Daniel Olivav es una cosa impresionante y que es justo la evolución de un robot en términos de inteligencia artificial y de aprendizaje, que es una cosa muy parecida a Data de Star Trek, la siguiente generación, Sí. porque es una cosa muy parecida ya a un humano, y va aprendiendo, ¿no? Justo trata de aprender en términos de inteligencia intuitiva. Ese robot me parece impresionante, pero también soy muy fan de R2D2, que es una cosa también muy bonita porque habla de la lealtad, habla de cómo los robots podrían tener ciertos sentimientos, que es contrario a la idea que hemos estado hablando, de la que hemos estado hablando. Y por otro lado, el T-1000 de Terminator también es una cosa, es algo muy, muy bueno, Sí. porque las distintas versiones del T-1000 van evolucionando. En la primera película de Terminator es un autómata que no piensa en absoluto. En la segunda película ya viene con con otra programación. Exacto. Y está encaminado a cuidar al héroe al que será el héroe de la guerra contra las máquinas, ¿no? Claro. John Connor. Y al final va aprendiendo, porque Sí. John Connor le dice, no puedes matar, y él en automático deja de matar. Sí. Sí, este tipo de cosas. Yo estoy de acuerdo contigo en este robot, porque además yo creo que yo creo, desde mi punto de vista, que es la mejor actuación de Arnold en toda su vida. Sí, no, yo creo Él nació en el cine para hacer esa película y para hacer una que se llama Hermanos, que es muy tonta, pero bueno, que es hermano biológico de Danny DeVito. La de Gemelos es una cosa horrible. No, hombre, es buenísima, es muy divertida, pero bueno, pero yo creo que nace para ser Terminator y tal vez Conan. Sí. Por cierto, Panda, coincido contigo. Star Wars yo tampoco creo que es ciencia ficción. Sí, tampoco. Es fantasía, es una épica, y tú puedes poner, siempre lo he dicho así, puedes poner a Darth Vader como el caballero negro y a Luke Skywalker como el escudero. Y en esa misma línea puedes poner a Obi-Wan Kenobi o a Yoda como los hechiceros, como una suerte de Merlín, que le van enseñando a Luke Skywalker el camino del héroe para poder vencer a Darth Vader, que irónicamente es su padre. Así es. Y por último, otro
una de las últimas series de la saga de Star Trek que está ahorita en Netflix, salen unos robots que me parecen entrañables. Son unos robots de servicio que cuando se trata de recuperar la nave en la última escena de la última temporada, deciden ayudar porque la razón está del lado de los buenos de la serie. Pero bueno, esto es todo por hoy, amigos y amigas. Nos vemos la próxima semana. Espero que nos Gracias por escuchen y estar que nos acá. vean. Cuídense mucho. Adiós. Recomiéndenos con sus amigos si tienen. No se cierra, no se quiere ir. No nos deja ir, estamos atrapados para Meitor.